todos, soy Medir, Juan de www.apratizando.com y hoy estoy aquí para hablar un poquito del histograma y las dos herramientas que solemos utilizar para trabajar con él, que son la herramienta niveles y la herramienta curvas. Para empezar, vamos a ver qué es el histograma. Por ejemplo, con la herramienta niveles. Histograma simplemente es esto, es una gráfica. Una gráfica en la que va indicando la cantidad de píxeles con esa luminosidad que tenemos. Es decir, hay muchos tipos de histogramas, no tenemos un histograma perfecto. Suelen decir que así como este montañita es el histograma ideal, pero hay muchas más opciones. Un histograma, por ejemplo, un tablero de ajedrez, tendría mucha información en este lado, que es el negro, y mucha información en este lado, que es el blanco, pero aquí en medio no debería tener prácticamente nada de información. Sería una especie de U, de valle. O un histograma de un día en la nieve, estaría casi toda la información en este lado. Un histograma de una fotografía de gente trabajando con carbón, daría mucha información en este lado por la gran cantidad de tonos negros que habría en la imagen. Y no quiere decir nada más. O a lo mejor no hay negros y por aquí negros no hay tonos negros. Y a esta altura debería terminarse el histograma. O no hay tonos blancos, no hay tonalidades blancas, es una imagen muy oscura. Y se termina aquí el histograma y esta zona no tiene datos. Y no tiene por qué tener datos, no es imprescindible siempre llenar el histograma. Una imagen que ocupe todo el histograma suele tener más contraste que una que ocupe, por ejemplo, una zona central o uno de los dos extremos. Por eso suelen decir que hay que llenar todo el histograma para tener un buen contraste. Pero es para eso, para tener un buen contraste. Si no deseamos un buen contraste, no tenemos por qué llenarlo entero. Bien, ahora que más o menos sabemos que el histograma simplemente es una gráfica que nos muestra la cantidad de píxeles con determinada luminosidad, vamos a empezar a trabajar con él. Para lo cual lo primero es que vamos a duplicar la capa y esta capa vamos a llamarla niveles. Y aquí vamos a trabajar con la herramienta niveles. Entonces nos vamos a color, niveles, y vemos aquí que tenemos dos líneas. Esto es los datos originales de la imagen, los datos de entrada, y estos son los datos de salida. Y la relación la tenemos entre esta línea, digamos, y esta. ¿Qué pasa? Esta línea, este punto, se corresponde con este punto de aquí. Y este punto de aquí se corresponde con este punto de aquí. Y este con el central. Este siempre va a hacer referencia al centro de este degradado de gris. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, podemos decir que esto es negro. Pero en el histograma nos sale que eso no es negro. Pues podemos decir, como yo quiero que esto sea un negro puro, pero el histograma me dice que todavía queda un poquito para llegar al negro, lo desplazamos y como este punto se corresponde con este de aquí, decimos que esto en la salida queremos que sea negro puro. Por lo cual ya sabemos que a lo mejor no es esto, pero hay zonas de la imagen en la cual ya tenemos negros puros. En este caso, como tenemos esta zona de los árboles, esta zona blanca que se ha sobreexpuesto un poco, el histograma se nos sale por el lado de la derecha. ¿Veis este pico de aquí? Y no tenemos zona para jugar con los blancos. Pero también lo podemos hacer al revés. A lo mejor la imagen llega el histograma hasta aquí y nosotros no queremos tener negros. Hemos decidido que lo que la cámara ha interpretado como un negro no queremos que sea negro. Queremos que sea un poco menos negro. Como veis, las zonas negras empiezan a aclararse. Se empiezan a poner más blanquecinas. Porque nosotros hemos dicho que esto no es negro. Se puede modificar en los dos lados.
Nosotros hemos dicho aquí y queremos que sí, que los negros sean negros puros en esta imagen. Aquí podemos decir lo mismo. Yo quiero que este blanco no sea blanco, que sea menos blanco. Y veis que la imagen empieza a oscurecerse. Que la zona que aquí era muy blanca empieza a ser más grisácea, a perder luminosidad. Si lo hiciéramos al revés, podríamos decir que todo esto de aquí queremos que sea blanco puro, que no nos interesa la información de aquí. Entonces, lo bajamos y veis que empieza a ganar la luminosidad. Pero, por ejemplo, vemos en esta zona de la roca que se queda blanca sin información, porque hemos dicho que toda esta información la ignore y la ponga en este lado. Y queda el central. El central simplemente dice este tramo que hay entre los dos extremos, cuánto corresponde desde el centro. ¿Qué pasa si lo seleccionamos y lo movemos hacia la derecha? Pues dice que esta zona que tiene bastante luminosidad en esta imagen, realmente queremos que tenga menos luminosidad. Se oscurece la fotografía. Se oscurece bastante. O queremos decir que no, que esta zona que es muy oscura en la fotografía original sea más intermedio aquí. Aumenta la luminosidad de la imagen. Esto nos da para variar un poco el brillo de la imagen hacia un lado o hacia otro. Y así vamos dejándolo como queremos que se nos quede. Vamos a aceptar y ya hemos visto que empezamos a tener una imagen algo distinta. Bien, ahora vamos a coger otra vez el fondo y vamos a duplicarlo. Y a esta capa, vamos a llamarle curvas. Y nos vamos otra vez a colores, pero esta vez en vez de niveles vamos a seleccionar la herramienta curvas. Y vemos otra vez que tenemos el mismo histograma, pero ahora la barra de entrada, que la tenemos en el mismo sitio, tiene una referencia de salida. Esta barra de salida la tendremos en unos ejes cartesianos, y no es como antes que está abajo y tenemos 3 puntos con los que jugar, no. Ahora tenemos todo el histograma con el que jugar. Podemos hacer como antes y decir que este punto de entrada, creo que aquí sea negro puro. Lo desplazamos un poquito y sería negro puro. ¿Queremos hacer como antes que no es negro puro? Pues subimos para arriba. Decimos que este negro puro, si tuviéramos en esta imagen, en la salida no quiero que sea un negro tan puro. Esto que haría sería, en el histograma resultante, si lo pudiéramos ver, desplazaría este extremo de la montañita para adentro. Igual que haciendo esto, estiramos el histograma hacia afuera, haciendo esto, encogemos el histograma hacia adentro. Y lo mismo nos pasa con este lado de aquí. Si lo ponemos hacia adentro, nos pasa como antes, que vamos perdiendo información en las luces, y decimos que este punto de aquí, en la imagen resultante, sea blanco puro, sin información. Pero si lo hacemos al revés, estamos diciendo que esta zona de aquí, que es un blanco puro, en la imagen resultante queremos realmente que sea un gris, o que tenga este nivel de luminosidad. Que estamos hablando siempre de niveles de luminosidad, que no sea un blanco puro, sino que sea un tono más grisáceo. Y ahora llegamos a la gran ventaja, vamos a ponerlo como en el otro caso, a la gran ventaja de la curva frente a los niveles. Y es que aquí podemos jugar con puntos intermedios. Antes teníamos este punto, en la anterior gráfica, que era el que nos decía si queríamos que este gris ahora fuera más claro, que era cuando nos aclaraba la imagen, o más oscuro, que era cuando lo desplazábamos a la derecha. Y esto era desplazarlo a la izquierda. Como veis, respecto a esto también era desplazarlo a la izquierda. ¿Qué pasa?
ahora tenemos mucha más potencia, porque no solamente podemos desplazarlo en este sentido, sino que podemos desplazarlo en este sentido. O en vertical. Es decir, por ejemplo, si lo desplazamos en vertical, va a afectar mucho más a las zonas oscuras y mucho menos a las zonas claras. ¿Veis aquí? Este valor ha bajado casi un cuadro entero, muy cerquita, pero este valor no bajan tanto. Estos valores, la diferencia aquí, en este lado de la curva respecto a la recta original es mucho mayor que en este lado de aquí. O podemos hacerlo de esta manera. ¿Veis? Al hacerlo aquí se nos oscurecen mucho las sombras, pero si lo hacemos respecto al otro lado, se nos oscurecen más las luces. Y este control no lo tenemos en la otra herramienta. ¿Qué otra ventaja tiene? Que podemos poner más puntos. Podemos decir, yo quiero que me oscurezcas las sombras, pero que me ilumines las luces. Aumentar mucho el contraste. O no me toques las luces, que las luces sigan en la línea recta original, que según entra salga con el mismo valor, pero quiero que me oscurezcas las sombras. O incluso las sombras también déjamelas más o menos bien y oscuréceme solo las sombras muy muy oscuras. Tenemos mucha más potencia a la hora de trabajar con curvas respecto a niveles. Podemos buscar mucho más el resultado que queremos respecto a la otra herramienta, que no podemos meter tantísimos puntos de control. Esto, como siempre, es un poco cuestión de gustos. E ir jugando hasta que encontremos el resultado que nos gusta a nosotros, que nos parezca más estético. No hay una norma predefinida, hay gente que le gustan las imágenes muy contrastadas, hay gente que le gustan las imágenes menos contrastadas. Y gracias a esto podemos ir jugando hasta conseguir una imagen que más o menos nos guste. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Nos puede gustar a nosotros, no les puede gustar a otras personas, pero eso ya empieza a ser muchas veces algo personal. Y le damos a aceptar. Como veis, ha variado la imagen. En ambos casos hemos quitado la luminosidad, pero en herramienta niveles no hemos conseguido un matiz de oscurecer un poquito más este camino. Queríamos este camino un poquito más rojo, más oscuro y un poco más contrastado. Es cuestión de gustos. ¿Cuál usar? Con la que estén más cómodos. ¿Cuál da más potencia? Las curvas dan mucha más potencia que niveles. Al poder ir introduciendo todos los puntos de control que queremos. En ambos casos tenemos la opción niveles de poder trabajar por canales. Yo quiero cambiar los verdes y te va a cambiar todos los verdes de la escena, te va a meter dominantes, que podemos usarlo para eliminar dominantes o para, por ejemplo, dar un poco de calidez a una imagen o más frío, es decir, si la queremos más cálida o más fría. O sea, son herramientas muy simples pero muy potentes. Y curvas es exactamente lo mismo. Podemos decir un canal y que nos empiece a variar los valores, que no sé por qué no los está cambiando ahora. Bien, sí sé por qué no los está cambiando ahora, porque no hemos desmarcado el ojo. No nos está dejando ver la capa en la que estábamos trabajando.
y podemos aquí ir variando. Pero por ejemplo, como igual que antes, podemos decir que nos los baje los rojos en la zona oscura, pero en la zona de arriba no nos los baje, consiguiendo efectos muy curiosos. Como podéis ver, las herramientas niveles y curvas es una herramienta muy básica, pero muy potente en el momento en el cual entendemos qué está haciendo con la imagen, cómo está modificando la imagen y qué nos está haciendo. Y simplemente entender que tenemos una escala de luminosidad de entrada, una de salida, y estas dos herramientas nos dicen la relación que vamos a tener entre cada una de ellas. Pues nada más en este episodio, y espero volver a veros dentro de poco. Un saludo y hasta luego.